La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana. Hoy quiero comenzar con la introducción y luego vamos a alabar y a adorar a nuestro Señor. Para empezar, quiero leer con todos ustedes en Colosenses, capítulo 2 y una pequeña parte de capítulo 3. Y hace referencia a lo medular de este mensaje hoy, que es: en Cristo Jesús lo tengo todo. Comencemos. ¿Puedo esperar un poco? Ahí está. Comencemos entonces con Colosenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Está hablando de actitudes que desarrolla el carácter del cristiano que vive con Jesús en su vida. Y sigue así, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces acá nos está diciendo que pongamos cuidado de que no nos hagamos cautivos de lo que enseña el mundo. Y sigue: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, refiriéndose a Cristo. Corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, completos en Jesucristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Jesús es cabeza sobre todo poder y autoridad en este mundo. Que no nos dejemos engañar por esas sutilezas y esas enseñanzas del mundo. Eso es lo que está diciendo este texto. Y sigue y dice: en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis, este es el versículo 11 que no precisaba leer, pero que simplemente habla de la circuncisión no hecha por manos, y como allí tengo el versículo, bueno, lo pongo, el 11 está bien, entonces, todo poder y autoridad. En Él, o sea, en Cristo, también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él. Acá está hablando de que, lo vuelvo a leer porque tengo que pronunciarlo bien para que se entienda. El versículo 11 no lo había pensado poner, pero lo leemos. Y vuelvo para atrás para leerlo en el correcto Betonung, o sea, en la correcta pronunciación. Leo de nuevo a partir del 9, entonces. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él,
que es cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo, o sea, lo que significa eso es, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que la resucitó de entre los muertos, que lo resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dios nos dio la vida juntamente con Cristo. Y habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en el momento de la crucifixión. Y sigo leyendo en Colosenses capítulo 3, del 1 al 17, y ahora hace referencia a todo eso, que nosotros tenemos que estar firmes en Cristo y no dejarnos persuadir por las enseñanzas del mundo. Entonces dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en la gloria del Padre. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, muertos a la impureza, muertos a las pasiones. Yo digo muerto porque siempre hay una coma, dice acá. No dice muertos, pero dice muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, estamos muertos a todo eso. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, por causa de estas cosas que recién mencioné, en las cuales vosotros, o sea, nosotros, también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, no mientan los unos a los otros, puesto que habéis desechado
al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces habla de que si vivimos con Cristo en nuestras vidas, tenemos que dejar de costado todas esas cosas, no dejarnos influenciar por las enseñanzas del mundo y reconocer y ser renovados por Cristo durante todas nuestras vidas mientras vivamos, porque Él es todo en todos. Y sigo en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y acá nos está diciendo el texto caracteres propios de una persona que vive con Cristo en su vida, que deja atrás esas cosas que no son de Dios y estas son las que Él sugiere, que Él dice que se desarrolla en un cristiano, en una persona en Cristo. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Un hermoso pasaje con profundas enseñanzas, claras palabras, para que nosotros podamos reflexionar sobre el tema de que cómo estoy caminando yo mi vida. Le estoy dando ese espacio a Jesús en mi vida para que me transforme, que me renueve con sus enseñanzas, con sus verdades. Hermoso pasaje que nos va a introducir al texto que vamos a mirar en la prédica. Ahora sí, podemos alabar y adorar al Señor. Quizás primero oramos, nos levantamos, oramos y luego cantamos. Hoy entonces seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios con nuestras mentes orientadas a la temática de la restauración del altar familiar cristocéntrico. En este mensaje
lo titulé En Cristo lo tenemos todo. La restauración del altar familiar, o sea, la palabra restaurar, implica la construcción nuevamente de algo que anteriormente ya había existido. O sea, si en el camino con Cristo me he decidido, puede haber momentos donde quiero seguir trabajando, o sea, además de que ser todos los días eso, pero hay como momentos donde hay mojones especiales, cuando uno se percata mejor, entiende mejor la palabra de Dios, y ahí la palabra restauración, en el sentido del altar familiar, tiene que ver con eso. Es una forma de fortalecer lo ya establecido, que por las circunstancias tuvo desgaste, deterioro o falta de entendimiento por diferentes causas. Entonces, la restauración del altar familiar ante nuestro Dios y Creador es algo así como decir, hasta aquí, hoy, Señor mi Dios, yo como familia a ti me había encomendado y subordinado, pero con el transcurso del tiempo te he descuidado o no apreciado de la mejor manera. Con mis aciertos y mis errores en el trajín de cada día, reconozco que aún sigo fallando, me falta mucho para aprender de ti. Te necesito, Señor, lo reconozco, y hoy he decidido nuevamente buscarte más a ti, aprender más profundamente tus verdades, tus enseñanzas, y dejarme moldear más y más, paso a paso, por tu amor, por tu benignidad, por tu perdón, por tu fidelidad y por tu poder y tu majestad. Me entrego nuevamente a ti para que tú renueves mi mente, mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Quita lo inmundo, mis concupiscencias, o sea, mis deseos que no son buenos, y lléname con el Espíritu Santo tuyo, Señor. Renuncio a lo humano carnal y me decido a orientarme y vivir prácticamente con tus verdades y principios, mi Señor Jesucristo. En ti lo tengo todo. Lo que necesita mi alma, lo que necesita mi cuerpo, lo que necesita mi espíritu, todo lo bueno viene de ti, Señor. No lo que a mí me parece, sino lo que tú provees es lo mejor para mí. Para que viva según tus propósitos, que corra la buena carrera, la buena batalla, y que llegue a la meta, que es estar en tu presencia, absuelto, gozoso en la eternidad, junto a ti, agradecido, alabando y glorificando tu nombre. Así fue hace muchos años, especialmente referente al tema este del altar familiar en mi propio hogar. Esto es un testimonio en mi vida. Cuando nos visitó hace muchos años un orador de la organización OM del barco, de Logos que conocemos,
el pastor Hamann, él vino y nos enseñó sobre lo que la palabra de Dios manifiesta frente a cuál era el hombre, el esposo y padre, según los propósitos de Dios en el hogar, en la vida de los hombres. Ese día, algo hizo clic nuevamente en mi vida y entendí que yo debía restaurar mi conducta, mi carácter, y nuevamente orientarme más concretamente en Cristo, mi Rey. Reconocí dónde estaba fallando y dónde estaba flaqueando, y se lo manifesté a mi esposa, Carola. Y juntos entregamos nuevamente todo ante nuestro Dios, Rey y Salvador. Entendí, según la palabra de Dios, cuáles eran mis responsabilidades en mi hogar, como hombre, como esposo y padre. Que era el primer responsable ante Dios en el hogar por mi esposa, por mis hijos y por mí mismo, por supuesto, también, primero. Mi función de sacerdote en mi hogar, entendí. Mi función de mayordomo en mi hogar. Mi función de hijo de Dios frente a mi hogar. Bueno, y otros temas más que Hamann en ese momento recalcó y nos aclaró ese día. Y a partir de allí yo reconozco que la restauración tuvo y tiene efectos hasta hoy. Y espero que así sigan adelante. En Cristo lo tengo todo y hoy aún sigo aprendiendo y entregándome a Dios para que Él me moldee como barro en sus manos y que renueve mi mente y carácter diariamente a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Sigo abriendo mi corazón a Dios para que Él entre con su luz y me libere de lo innecesario, de lo pecaminoso, de lo deshonroso, y que todo eso pecaminoso, doloroso, que llevo en algún lugar oscuro, quizás escondido en mi vida. Yo sé, en Cristo lo tengo todo. Él me satisface, me llena de gozo y agradecimiento. En Él encuentro las fuerzas para seguir adelante. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi esperanza. Y sigo flaqueando, aún sigo a veces fallando, pero mi meta está bien clara y decidida. Yo me oriento en Cristo, mi Rey. A veces los sentimientos me desorientan, pero yo sé firmemente en mi corazón que soy hijo de Dios y que Él es fiel y justo y perdonador. Él me va a guiar. Sobre Él construyo mi casa, mi hogar, mi vida. Él es mi fundamento. Cristo en mí es mi esperanza en gloria, así dice la palabra de Dios. Y leo nuevamente, solo para poder encontrar
para leerlo nuevamente en lo que leí en la introducción. 2 partes de la introducción quiero leer nuevamente. Colosenses 2, del 6 al 7, y 3, del 1 al 4. Los leo nuevamente solamente para entender esta parte. Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Por tanto, o sea, si mi vida ha sido hasta aquí, por tanto, de la manera que recibí a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente, arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y en el capítulo 3 dice, del 1 al 4, y si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora quiero ilustrar según las palabras de Cristo Jesús mismo. Querido hermano, vivir en Cristo no significa ausencia de problemas en el día a día en tu vida, y especialmente en la familia, que es nuestro entorno más cercano y al que más queremos y del cual somos parte responsable, y especialmente los padres. Y ahora no puedo leer esta palabra, pero lo que quiero decir aquí que nosotros somos la parte responsable, y especialmente los padres. Y recalco, el hombre como el amoroso y responsable cabeza del hogar, y la mujer como la amorosa, respetuosa, vinculadora, ayuda idónea. Hay muchos tipos de problemas en los diferentes hogares. Y como hogares cristianos, adicionalmente somos bombardeados por la invasión a los hogares a través de la tele, la computadora, el celular y las malas amistades, desenfocándonos de las verdades bíblicas y consecuentes principios de Dios, trayendo frustraciones, desdicha y un cúmulo de malas decisiones en nuestros hogares y vida. Eso es lo que hace el mundo cuando se mezcla en nuestras vidas. Nos desorienta, nos trae frustración, desdicha, y tomamos malas decisiones. ¿Provocando qué? Violencia doméstica, los roles mal asumidos en los hogares, adicciones, falta de comunicación, malos vínculos,
que nos desorientan y destruyen emocionalmente, generando heridas de rechazo, de abandono, falta de amor, falta de comprensión y afecto. Pero Dios, en su gran amor a su creación, especialmente al ser humano, que es hecho a su semejanza, nos anuncia el camino, la verdad y la vida, según su propósito, y que es Jesucristo de Nazaret, Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, y nos reveló las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo el Mesías, el Nuevo Testamento. Allí tenemos esas buenas nuevas para todo el ser humano sobre esta tierra. La reconciliación con Dios, el único camino, la única verdadera y permanente verdad que nos conduce, ¿a dónde? A la vida abundante, gozosa y agradecida hasta en la eternidad junto a nuestro Creador. La única solución real está en orientar la vida propia primero y el de la familia en una obediencia voluntaria y gozosa a la palabra de Dios. Y aquí llegamos al texto principal para esta prédica de hoy, el texto de esta prédica, que nos la trajo Jesús mismo y que la ilustró con una parábola, una ilustración, al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, en Mateo, versículo 24 y 27. Leamos ahí lo que Jesús nos dice. Todos conocemos el Sermón del Monte, sabemos que fue un momento donde Jesús trajo muchas enseñanzas en un momento especial que una gran cantidad de pueblo estaba reunida con él. Y al final de este Sermón del Monte, toda esa gente que estaba conociendo a Jesús y escuchando, buscándolo para ver qué estaba diciendo, porque era revolucionario lo que estaba haciendo Jesús allí. Entonces él termina el Sermón del Monte diciendo, por tanto, o sea, por todo lo que dijo anteriormente Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Esto es hermoso. Esto es el fundamento. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia. Esas son las partes de afuera, lo que influye a nuestro hogar, las cosas que nos bombardean. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo, sigue diciendo Jesús, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Este es el texto principal para el día de hoy, para acompañarnos en esta enseñanza,
para la restauración del altar familiar cristocéntrico. Esta ilustración de las dos casas es la conclusión del más profundo, sencillo y práctico mensaje predicado por él, con el nombre del Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Allí, en ese Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7, esto, lo que acabamos de leer, es la conclusión de las palabras de Cristo referente a eso. Donde Jesús aclara quién es, en el capítulo 5, 6 y 7, quién es el bienaventurado, según Dios. Nos enseña sobre el odio, sobre el adulterio, los falsos juramentos, la venganza. Nos enseña sobre el amor verdadero, las ofrendas, la oración, el ayuno, de los vínculos, del perdón, de la fidelidad y de los bienes materiales. Nos guía a reconocer el verdadero tesoro para nuestras vidas. También sobre nuestro comportamiento frente al enjuiciamiento cuando somos juzgados, las respuestas a las oraciones, reconocer a los falsos profetas, sobre la correcta toma de decisiones en la vida. Y Jesús termina diciendo el texto principal, diciendo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y también dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí Jesús está ilustrando muy claramente la situación. La ilustración de Cristo explica claramente que ambas casas fueron sometidas a las presiones externas y que golpearon contra esa casa, contra las dos casas. En apariencia, las casas eran iguales, pero tuvieron diferentes resistencias. Una cayó y grande fue su ruina, y la otra se sostuvo con firmeza. Cristo explicó que la diferencia estaba en lo que no se veía. ¿Y qué dijo? Los fundamentos. La casa que permaneció sólida fue la que escuchó las palabras de Jesús y las puso en obra. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Así dice la palabra. Aquí tenemos el fundamento sólido para la vida de cada uno y sobre el cual edificar nuestro hogar para cada uno de nosotros hoy, aquí en esta mañana. El Evangelio de Cristo. En el Salmo 127.1, que no lo precisamos presentar, pero dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Conocemos ese dicho, esa palabra. Cristo nos enseña que al escuchar su palabra y ponerla por obra, se colocarán los fundamentos sólidos que posibilitan que ante los fuertes temporales que sí o sí vendrán en la vida de cada uno de nosotros, eso sí, los fuertes temporales
son para darnos la oportunidad de aferrarnos más y más a Cristo. Entonces, esos temporales vendrán y la casa permanecerá firme y sana, apartada para Dios. Queridas familias, Cristo nos da esperanza. Hay posibilidad de una vida distinta. Si Jesucristo construye o reconstruye tu hogar. Cuando Él murió en la cruz, cargó también con esos pecados que anidados en el corazón se expresan en las relaciones familiares. Porque sabemos que las cosas pasan. Pero Cristo también cargó con eso. Podemos entregárselo y sabemos que Él ya se lo llevó. Si los reconocemos, nuestros errores, y con sinceridad los confesamos, recibiremos su perdón. Y al reconciliarnos con Dios, también habrá reconciliación entre los integrantes de la familia del hogar. Necesitará tiempo, eso puede ser. Y se transformará en un espacio donde esposos, padres e hijos experimentarán una nueva vida de relaciones profundas y satisfactorias basadas en el amor de Dios. Recuerden, el deseo de Dios es que todo hombre, todo matrimonio pueda experimentar este amor y pueda decidir seguir en ese camino. Los resultados positivos no provienen de sueños o de sermones, sino de decisiones. Así dice nuestro texto principal, el que lo pone por obra. Busque a Dios y siga sus mandatos. Sus recursos te harán crecer y madurar en tus vínculos y te llenarán de gozo. Los matrimonios felices no son aquellos que están exentos de problemas, sino los matrimonios felices serán los que resuelvan los problemas con fe y madurez. Hay que actuar para solucionarlos de un modo adecuado en Cristo. Recuerden, en Cristo lo tengo todo. Amén. Los invito a levantarnos para orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria. Tu palabra nos enseña, nos guía. Si tenemos preguntas, tenemos que buscar las respuestas en el lugar adecuado, Señor, en ti, en tu palabra, en tus verdades. Aprenderlas, oírlas y aplicarlas, hacerlas, ejecutarlas prácticamente en nuestras vidas. Eso, y fundadas en Cristo, como dice la palabra,
Enséñanos, guíanos en ese proceso día a día, Señor. Tenemos mucho y nunca terminaremos de aprender todo lo bueno que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a orientarnos a ti, a mirar lo de arriba, lo de ti, Señor, no lo de este mundo. Y restaura de esa manera, transformando nuestras mentes, nuestros caracteres, nuestras actitudes, de nuestros hogares, de nuestras familias, para que, Señor, tu evangelio sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Que nuestros hijos puedan nacer, crecer, desarrollarse y desprenderse del hogar para formar un nuevo hogar en ti, Señor, teniéndote a ti como fundamento para una casa sólida, donde los ataques de afuera, las tormentas y los vientos y las lluvias van a estar, pero van a estar para darnos a nosotros una oportunidad más de glorificarte a ti, para estar tranquilos en ese mar revuelto, como en una lancha, Señor, como en un bote. Podemos estar tranquilos, aunque anden los tiburones a la vuelta y las olas inmensas, Señor, hasta el día que tú nos vas a llamar, y ahí, gozosos, te vamos a buscar, Señor. Gozosos, Señor, nos vamos a entregar a ti. Fortalece, Señor, a los hogares de los matrimonios jóvenes con tantos lindos desafíos con esos chicos. Fortalece a esos hogares con niños más grandes que ya son casi hombres, adolescentes, jóvenes, donde luego de tantos años de matrimonio, de repente alguna piedra se salió del altar y necesitamos de vuelta recomponer y fortalecer eso, Señor. Y también a nuestras familias, a nuestros hogares con los ancianos, con los más veteranos. Señor, que podamos reflexionar en ti y reconstruir ese hogar, Señor, contigo como fundamento. Y tomar esa decisión, porque son decisiones lo que tú esperas de nuestras vidas, basadas en tu palabra, basadas en tus verdades, basadas en tus enseñanzas. Y la luz, Señor, se liberará. Y la sal, Señor, actuará alrededor nuestro. Para honrarte a ti, Señor, para exaltar tu nombre, para elevarte, Señor, como nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro guía, y nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y hay tantas palabras, adjetivos que podemos mencionar, Señor, para expresar tus bondades, todo eso bueno que tú tienes preparado para tus hijos. ¿Qué más decir, Señor? Escucha los corazones y ayúdanos a tomar esa decisión cuando sea el momento y el momento que tú elijas, Señor. A ti entregamos nuestras vidas nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Ahora paso a los anuncios. Recuerden, padres, que
La escuela dominical comienza el próximo domingo. Referente a las ofrendas, el primer domingo será diezmo, como siempre la ofrenda para una cuestión general, y los otros domingos son para ofrendas para las misiones de este próximo mes de marzo. Y luego las tarjetas que estamos repartiendo para las familias están en la entrada disponible para la próxima semana. Nos levantamos para pedir la bendición final del Señor, la bendición de salida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz.